Comenzamos esta clase de mecánica. Seguimos con descripción del movimiento. Hoy día vamos a ver ecuaciones de movimiento uniforme rectilíneo y de movimiento uniforme acelerado. ¿Ya? Hasta aquí es la materia que entra en la prueba de la próxima semana a las 14 horas por medio de Canvas. ¿Ya? Todas las especificaciones de la prueba están subidas en material docente, un PDF que se llama tabla de especificaciones, y es bueno que sepan que durante el desarrollo de la prueba, de 14 a 15:15, ¿ya? Va a haber una reunión de Zoom. Yo voy a tener abierta una reunión de Zoom, de modo que si tienen alguna duda, ustedes se pueden conectar a esa reunión y hacerme una pregunta en directo, ¿ya? Va a haber una especie de acompañamiento durante el desarrollo de la prueba. Similar a cuando es presencial, donde el profesor está con los alumnos mientras ellos hacen la prueba y los estudiantes le pueden hacer una consulta. Acá lo mismo, ¿ya? Por medio de Zoom, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta de materia, del laboratorio? Sí, profe, o sea, con mi grupo teníamos una consulta sobre lo del informe. Ya. Teníamos dos consultas. Una que si la lista de cotejo va dentro del informe, o sea, tiene que estar explícita. No, es que mira, la lista de cotejo va en la sección evaluación del informe, ¿te fijaste? Ah, ya, ok, ok. Eso no se escribe en el informe, eso es como se evalúa el informe. Ah, ok, ok. Entonces dice lista Ya, de cotejo 10%. ¿Qué es la ya, ok. lista de cotejo? La persona que revisa el informe va a revisar si en ese informe están los 10 elementos que se exigen. Entonces, por Ok, cada elemento tienes un punto. Entonces, por eso decía lista de cotejo 10%. Son 10 elementos, son 10 puntos. Si tienen más o si tienen menos, no van a tener los 10 puntos. Eso significa lista de cotejo. Significa revisar si el elemento mencionado está presente o está ausente. ¿Ya? ok. Y queríamos saber también si la hipótesis puede ir dentro del abstract o tiene que ir fuera. Va fuera. ¿Ya? Va fuera del abstract. Ok. Sin embargo, en el abstract se puede mencionar la hipótesis. ¿Ya? Ah, ok, ok. Porque él hace un resumen. Si entre Sí, todas las no, cosas, obvio. entre todo lo que hiciste hay una hipótesis, entonces puedes mencionar la hipótesis en el abstract, pero tiene una sección aparte. Ya, ok. ¿Ya? Ya, ok, ok. En todo caso, es bueno que sepan que lo que estamos haciendo no son informes de laboratorio, ¿ya? Son papers, ¿ya? Entonces, si ustedes bajan un paper de cualquier revista científica, ¿ya? Van a ver que esa es la estructura. Sin embargo, estos son papers compactos, ¿ya? Porque como esta es la quinta semana de vida universitaria de ustedes, no les podemos pedir que hagan un paper completo. Así que le estamos pidiendo que hagan un paper compacto, ¿ya? En este caso, con énfasis en la hipótesis. En la hipótesis y en la justificación de la hipótesis, ¿ya? Eh, la estructura de un paper es la que es básicamente, ¿ya? Resumida, la que está en la guía, ¿ya? Sin embargo, la estructura de un informe es mucho más compleja, ¿ya? Los informes suelen incluir anexos, suelen incluir análisis de los datos, ¿ya? Desarrollo matemático. Si ustedes dicen que midieron que la fuerza era tanto, entonces en otra parte van a calcular cuánto vale eso, ¿ya? Lo que estamos haciendo acá es un paper. Es una forma, un formato que tienen los científicos para divulgar sus descubrimientos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Más dudas? Profe, ¿Sí? Valentina. en el abstract solamente van como los pasos, como paso a paso de lo que hicimos, como un tipo de resumen de todo lo que hicimos en el experimento, ¿no? Es un resumen. Por ejemplo, Y un ahí paso no a va paso. ningún tipo de, por ejemplo, no va ningún tipo de definición, ¿verdad? No, eso iría en un Ya, marco teórico, pero eso no está ya, incluido en este paper. ¿Ya? ya, ok, muchas gracias. Es bueno que sepan que los papers no suelen tener marco teórico. Lo que suelen tener es estado del arte. ¿Ya? Un estado del arte es una revisión de todo lo que se ha hecho en el mundo en los últimos 10 años sobre ese tema. ¿Ya? En nuestro caso no va a estado del arte, ¿ya? Porque lo que están haciendo ustedes se considera algo muy básico. ¿Ya? Los científicos están ocupados de otras cosas. ¿Ya?
Pero por otro lado está bien que sea algo básico porque están en este curso aprendiendo a hacerlo. ¿Ya? Profe, Profesor, una duda. Camilo, perdón. Es acerca del Daniel. título. ¿Ya? ¿Tiene que ser el que dice en la guía de laboratorio o tiene que ser un título inventado por nosotros? El título que se indica. Ok, ¿Ya? ya. Vale. Ahora sí. ¿Sí? Profesor, sabe que ahora que dijo que la hipótesis iba afuera, yo le envié mi trabajo y no lo tengo afuera, lo tengo incluido en el abstract. En el ¿Qué abstract. podría Ya. hacer? Tu abstract está bien por si acaso, porque los abstracts pueden hacer mención a la hipótesis. ¿Ya? ¿Ya? Entonces lo que tienes que hacer es enviarme otra vez el informe, pero por email, Ya. ¿ya? Sí, sí. Indicándome por qué la estás enviando por segunda vez, ¿ya? Bueno. Anoto Bueno, no mi sería. email en el chat. Ese es mi email, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Ya. Profe, ¿el mail Jorge Reyes sin ese al final o Sin Jorge ese, Reyes? sin ese. ¿Sin ese? Sí, Ya, profe. ya. ¿Más consultas? Ya. Entonces comenzamos con estudio del movimiento, ¿ya? Existen dos movimientos fundamentales en física que son lógicos. Antonia pregunta, ¿no tenemos que poner definición en el informe? No. ¿Ya? Profesor, Y sí, estuve revisando algunos papers y siempre abajo del abstract habían palabras claves. ¿Esas se keywords. ponen o no? En este caso no, ¿ya? Ah, Futuros ok. informes puede estar incluido. Pero fíjense que como es un paper compacto, solo deben incluir lo que se indica, ¿ya? Son 10 elementos, nada más. Ah, ok. Igual es interesante saber lo siguiente, tienen una tabla de coevaluación donde se indican los aportes a la dinámica grupal y al desarrollo del informe o mini informe, ¿ya? De cada integrante. Es interesante esa tabla de coevaluación porque eso en los papers se usa, ¿ya? No es algo generalizado, pero muchos equipos científicos que revisan los papers piden, no le llaman tabla de coevaluación porque eso es muy pedagógico, pero sí piden una tabla con el mismo aspecto, ¿ya? Donde se debe indicar el aporte de cada científico al desarrollo del paper, ¿ya? Profesor, Sí, Geraldine, dime. en la tabla podemos poner como solamente el intervalo que vamos a trabajar o tenemos que poner la tabla completa. Lo primero, solo el intervalo útil. Ah, ok, gracias. Profe, ¿ese intervalo útil tiene que ser mayor a un número o puede durar lo que nosotros estimemos conveniente? Lo que ustedes tienen conveniente, se sugiere un valor cercano a 20 filas. Ok, Más o menos, gracias. ¿ya? ¿Por qué 20 filas? Porque para hacer ciencia, como mínimo, se piden 10 datos, como mínimo, ¿ya? Y eso es el mínimo, ¿ya? Así que con 20 ya tienen 2 veces el mínimo, ¿ya? Y obviamente mientras más datos tengan, mejor todavía. ¿Ya? ¿Más consultas? Ya, entonces, vamos a estudiar los movimientos fundamentales que se obtienen primero por lógica. La lógica es la siguiente. La fuerza sobre un objeto puede ser cero y se va a mover de cierta manera, o también puede ser constante. Puede ser que siempre el objeto lo empujen con la misma fuerza, fuerza constante. Cualquier otro caso, un caso 3, es mucho más complejo, ¿ya? Una fuerza variable, ¿ya? Una fuerza intermitente, etcétera, ¿ya? Es más complejo. Los dos casos sencillos son esos. Fuerza neta igual a cero y fuerza constante. Cuando la fuerza es cero, el objeto se mueve solo por el impulso inicial, solo por inercia, ¿ya? Es decir, si la fuerza sobre un objeto es cero, mucha gente piensa esto, si la fuerza es cero, no se mueve. No es cierto.
Si la fuerza es 0, se va a mover con velocidad constante. O sea, un vector x, y, z igual constante. Podría ser 0,0,0 igual constante, ¿ya? O sea, podría estar en reposo, pero no es obligatorio. No es obligatorio que las coordenadas de la velocidad sean iguales a 0. Lo que sí es obligatorio es que sea constante, ¿ya? A eso se le llama cuerpo libre, ¿correcto, Fernando? Sí, cuerpo libre, ¿ya? Entonces, cuerpo libre significa libre de fuerzas, ¿ya? Galileo lo imaginó como un objeto en el espacio vacío, ¿ya? Donde ustedes le dan un golpecito, se empieza a desplazar, y la pregunta es, ¿tendría que frenar? La respuesta es no, porque espacio vacío, no hay roce. ¿Tendría que acelerar? La respuesta es no, porque no tiene cohete ni nada parecido. Conclusión, tiene que moverse eternamente con la misma velocidad, ¿ya? Ese es el movimiento de un cuerpo libre, movimiento en forma rectilínea. Y el otro caso sencillo es, bueno, entonces ahora le aplicamos una fuerza constante, un empuje constante. Por ejemplo, el objeto, un cilindro, le colocamos pólvora y otras cosas, ¿ya? Y generamos una reacción química sostenida y constante, ¿ya? Como los primeros cohetes de hace como 100 años, ¿ya? Entonces, en ese caso, la fuerza neta es constante. Ojo que la fuerza es vector, o sea, la fuerza en X, como la fuerza en Y, como la fuerza en Z es constante. Por lo tanto, se va a mover con una aceleración constante. O sea, con a sub X, a sub Y, a sub Z igual a constante. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir pantalla. Hoy vamos a estudiar Moore y Muar. En términos de conceptos, primero vamos a ver movimiento uniforme rectilíneo y después movimiento uniforme acelerado, ¿ya? A la derecha estamos viendo una pelota con el vector posición y se indica que la coordenada z se ve afectada por la aceleración de gravedad. Es Y lo la mismo que MRU, ¿cierto? Lo siento, profe, pero es lo mismo que MRU, ¿no? MRU es lo mismo que MUR, sí. Ah, ok, ok. Ya, entonces la pelota, una pelota en la Tierra va a describir una parábola, ¿ya? Entonces los movimientos fundamentales son dos. Primero, movimiento donde la fuerza neta es igual a 0,0,0. Eso es movimiento uniforme rectilíneo, ¿ya? Por ejemplo, un asteroide en el espacio vacío no tiene cohetes ni nada, así que no gana rapidez, y no hay roce, así que no pierde rapidez. Por lo tanto, se mueve con movimiento uniforme rectilíneo, ¿ya? Hasta que eventualmente pase cerca de una estrella y su trayectoria cambie. Pero mientras esté en el espacio vacío, se va a mover con rapidez constante y con dirección y sentido constante. O sea, con velocidad constante. La velocidad incluye la rapidez, la dirección y el sentido, ¿ya? También un automóvil, uno tiende a pensar que para que el automóvil se mueva con velocidad constante hay que aplicar una fuerza, ¿ya? Es cierto, hay que aplicar una fuerza, pero la fuerza total tiene que ser 0, ¿ya? Porque el motor aplica una fuerza en las ruedas, eso gasta gasolina, ¿ya? Están gastando energía, ¿ya? Pero están gastando energía para conseguir que la fuerza total sume 0. Y si suma 0, se mueve con lo que se conoce como velocidad crucero o velocidad constante, ¿ya? Porque la fuerza ejercida por el motor, transmitida a las ruedas, tiene que anular al roce y eventualmente al peso si hay inclinación, ¿ya? Así que es triste, sí, estamos gastando combustible para conseguir nada, para conseguir una fuerza igual a 0, ¿ya? Entonces hay formas más ingeniosas de conseguir lo mismo de forma más eficiente. Por ejemplo, con energía solar, ¿ya? Caso 2,
movimiento donde se aplica una fuerza constante. En ese caso se obtiene movimiento uniforme acelerado rectilíneo, ¿ya? Es decir, la aceleración es constante, o sea, a su x, a su y, a sub z no cambian, ¿ya? Entonces, un caso puede ser este, el del cohete, un cohete despegando. La fuerza que se aplica provoca una aceleración constante del orden de 5G, más o menos. O sea, los astronautas en ese intervalo de tiempo, que puede durar 1 minuto o 2 minutos, ¿ya? Se sienten 5 veces más pesados, ¿ya? Y se gasta mucha energía para conseguir que algo así como el 5% del cohete llegue arriba, ¿ya? Porque a medida que va subiendo va perdiendo partes, ¿ya? La parte útil está arriba, que es como un 5%. Cuesta mucho salir de la Tierra, ¿ya? Otro ejemplo, este ejemplo fue ejecutado por un deportista extremo, auspiciado por Red Bull, ¿ya? Se lanzó desde un globo a 30 kilómetros de altura, ¿ya? Obviamente tuvo que usar traje espacial para conseguirlo. Y en ese caso, mientras caía, experimentaba inicialmente una fuerza constante que era su peso. Inicialmente, ¿ya? Porque a 30 kilómetros se puede decir que no hay roce, que no hay atmósfera. Pero a medida que va cayendo, la atmósfera se pone más densa y lo empieza a frenar, ¿ya? Y de hecho, si tuviera mucha energía o mucha velocidad, se incendiaría, ¿ya? Pero eso en este caso no alcanza a pasar porque la velocidad máxima que consigue es menor que una velocidad crítica, ¿ya? Pero es durante el inicio de la caída se puede decir que no hay roce. Así que se puede decir que tiene una fuerza constante que es su peso. Y nada más, ¿ya? Sobre el primer tipo de movimiento uniforme rectilíneo, la velocidad es constante. No se olviden que la velocidad es vector, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque pueden haber movimientos con rapidez constante, pero no con velocidad constante, ¿ya? ¿A alguien se le ocurre qué caso es ese? Donde la rapidez constante, pero la velocidad no. En un movimiento circunferencial. Correcto, muy bien, ese, ¿ya? Entonces, en un movimiento circunferencial, si se demora lo mismo en dar una vuelta, siempre, significa que su rapidez es constante, pero como no van en línea recta, sino más bien como describen una circunferencia, la dirección y el sentido cambian. En cierta parte pueden ir subiendo, después pueden ir moviéndose horizontalmente, después van bajando, etc. ¿Ya? Entonces, ahí es rapidez constante, pero velocidad variable. Otra forma de decirlo, rapidez constante, pero dirección y sentido variable. ¿Ya? Si la velocidad es constante, el desplazamiento entre un tiempo 1 y un tiempo 2 va a ser velocidad por variación de tiempo. Solo si la velocidad es constante. Si es acelerado, esto ya es falso, ¿ya? Bueno, ¿por qué es verdadero? Porque si pasan dividiendo por delta t, obtiene que la velocidad vale variación de posición partido por variación de tiempo. De un modo exacto, porque hay un signo igual. De un modo exacto. ¿Por qué de un modo exacto? Porque es movimiento uniforme rectilíneo con velocidad que nunca cambia. En cualquier otro caso sería de una forma aproximada, como lo hemos hecho en seminarios anteriores, cuando calculamos velocidad media, ¿ya? Pero si la velocidad media es igual a la velocidad instantánea, es decir, si cuando calculan un promedio, todos los valores son iguales, ¿ya? Tienen un 7, un 7, un 7, un 7, entonces el promedio es igual al valor exacto. Eso pasa cuando la velocidad es constante, ¿ya? Así que hay un signo igual entre desplazamiento y velocidad por delta t, y eso es así solo cuando el movimiento es Moore. En cualquier otro caso, no sería la velocidad exacta, sino una velocidad promedio. Si el tiempo inicial es 0 y el tiempo final es t, se llega a esto: posición final menos posición inicial, o sea, posición en el tiempo t menos posición en el tiempo 0, va a ser igual a
velocidad por variación de tiempo, o sea, velocidad por t menos 0, tiempo final menos tiempo inicial. Así que la ecuación del Moore es velocidad en función, posición en función del tiempo, es posición inicial a los 0 segundos, más velocidad por tiempo. ¿Ya? Esta es la ecuación del Moore. Luego, su razón de cambio, ¿ya? O sea, razón de cambio de la posición respecto del tiempo, va a dar un vector que es la velocidad, que nunca cambia, nunca cambia. Así que la razón de cambio de la velocidad, la razón de cambio de algo que nunca cambia, va a ser 0. La aceleración del Moore es 0. Profesor, ¿Sí? en la diapositiva anterior, ¿qué significa el R sub 0? Posición a los 0 segundos. Ah, ok. ¿Podría poner de nuevo la diapo, profesor, por un ratito, chicos? Ya. Ahí está. Profe, ¿y Gracias, el vector R de t, qué significa? Posición a los t segundos. Ah, ya. Gracias. Gracias, profe, ya la vi. Ya. Entonces, tenemos dos casos de movimiento uniforme rectilíneo. El primer caso, que no se nota el puntito azul, va hacia la derecha, y en el segundo caso, el puntito azul va hacia la izquierda, pero se mueven con velocidad constante, ¿ya? La única diferencia es que en un caso va hacia la derecha y en el otro caso va hacia la izquierda. Así que si se fijan en el gráfico, voy a hablar primero del caso de la izquierda, la posición en función del tiempo crece, porque va hacia la derecha, ¿ya? La velocidad en función del tiempo es constante, es positiva además, porque va hacia la derecha, por eso es positiva. Y la aceleración es siempre 0, ¿ya? Porque la velocidad no cambia, ¿ya? Por otro lado, en el siguiente dibujo, donde hay un puntito azul que se supone que si se viera bien, se movería hacia la izquierda, ¿ya? La posición cada vez se hace más negativa, porque va hacia la izquierda, ¿ya? La velocidad no cambia, pero es negativa, porque la velocidad es la pendiente de la recta, y la pendiente de una recta, o de una recta que representa la posición, ¿ya? La pendiente de una recta con inclinación hacia abajo es negativa, así que en vez de ser más 10 con el primer caso, acá es menos 10, ¿ya? Pero es constante, siempre es menos 10, así que como la velocidad no cambia, la aceleración vuelve a ser 0, ¿ya? Ahora vamos a hablar del movimiento uniforme acelerado. En este caso, la aceleración no cambia, ¿ya? Es decir, existe una posición inicial, tanto en X, tanto en Y, tanto en Z, a los 0 segundos. Existe una velocidad inicial, tal valor en X, en Y y en Z a los 0 segundos. Velocidad inicial porque ahora la velocidad cambia, ¿ya? Y existe un vector aceleración que no cambia, a su X, a su Y, a sub Z, ¿ya? Entonces, si se fijan, la posición en función del tiempo, R de t, o sea, cuánto vale en X, cuánto vale en Y, cuánto vale en Z, la posición, a los t segundos, va a ser lo mismo que en el caso anterior, porque dice R sub 0 más V sub 0 t, igual que en el caso anterior, más un término extra que es la aceleración, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿sí? El 2 que está dividiendo a la aceleración por tiempo al cuadrado está dividiendo a toda la ecuación, ¿cierto? Solo a aceleración por tiempo al cuadrado. Ya. Solo eso. ¿Ya? Si no, saldría un paréntesis. Ya. Los gráficos cinemáticos para una coordenada de ejemplo, por ejemplo, para la coordenada X, porque recuerden que la posición es tanto en X, tanto en Y, tanto en Z. Fijémonos en una coordenada, en X. ¿Ya? Por si acaso, si nos fijamos en Y o en Z, es lo mismo. ¿Ya? Bueno, si nos fijamos en X, vamos a ver una parábola,
¿ya? Para x en función del tiempo, una parábola. Para la velocidad en x en función del tiempo, vamos a ver una recta, donde el intercepto es la velocidad inicial, en este caso en x, y la velocidad cuando el tiempo vale 1, va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración. ¿Ya? Eso puede ser complejo de entender, pero se escribe en la ecuación de una recta, donde el intercepto es v sub 0 y la pendiente es la aceleración. Entonces obligatoriamente llegan a eso, ¿ya? Llegan a ese gráfico. ¿Ya? Ecuación de una recta tiene intercepto y pendiente. Y la pendiente de la velocidad se llama aceleración. ¿Ya? Y en tercer lugar, si revisamos la aceleración del eje X en función del tiempo, descubrimos que es una recta horizontal. Descubrimos que es constante. ¿Ya? Lo cual es obligatorio porque este movimiento se llama movimiento uniforme acelerado. La aceleración no cambia. ¿Ya? Caso especial, mu-ar, o sea que además de que la aceleración es constante, la velocidad inicial tiene el mismo ángulo, o sea, la misma dirección y sentido que la aceleración. ¿Ya? En ese caso se mueve en línea recta. Todo puede estar, por ejemplo, en el eje X. ¿Ya? Por si acaso, si la velocidad y la aceleración no tienen el mismo ángulo, ¿ya? Si la velocidad inicial y la aceleración no tienen el mismo ángulo, el movimiento ya no va a ser rectilíneo. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué va a pasar en ese caso? Si no cuando tienen ángulos distintos. MSUA. No. ¿Cambiaría la dirección ¿De qué? de la trayectoria? Ya, y más o menos qué forma va a tener. Es cierto eso, pero más o menos qué forma va a tener. Movimiento circular uniforme Eh, acelerado. No, ¿No? no. ¿Será Por si negativo? acaso, ¿por qué no es MCU? Porque en el MCU la aceleración no es constante. La aceleración apunta hacia el centro, entonces cambia. ¿Ya? Aquí estamos diciendo que la aceleración no cambia, pero que la velocidad inicial, la velocidad de disparo, tiene un ángulo distinto respecto de la aceleración. Lo voy a dibujar. No es como caída, o sea, va a ser como. Ya. Esa es la aceleración. Ujú. Si la velocidad es así, si la velocidad inicial es así, se va a mover eternamente así, recta. ¿Ya? O sea, a este que le podemos llamar X. ¿Ya? Y no le importa ni Y ni Z, porque se mueve en forma rectilínea. Pero ¿qué pasa si hay un ángulo? ¿Qué pasa si la velocidad inicial es así? Por si acaso, eso es con lo que partimos, porque yo les dije que la velocidad inicial valía tanto en X, tanto en Y, tanto en Z, y le dije que la aceleración valía tanto en X, tanto en Y, tanto en Z. Este es el caso inicial. ¿Ya? El caso especial es cuando están en línea. ¿Qué le pasa a esto? Habría una curva en la trayectoria. ¿Ya? ¿Y sabe el nombre de la curva? No, no sabría Es una decirle el nombre de la parábola. curva. Una parábola, correcto, María Ignacia. Sí. Entonces, si esa es la aceleración y esa es la velocidad inicial de disparo, ¿ya? Va a ser esto. ¿Ya? Una parábola. ¿Ya? Trayectoria parabólica. ¿Ya? Que sería la primera ecuación que vimos. Ahora vamos a ver el caso sencillo. ¿Ya? Entonces, les repito, el caso sencillo significa que la velocidad inicial está paralela a la aceleración. ¿Ya? Bueno, dice, caso especial, movimiento uniforme acelerado rectilíneo, ocurre cuando la velocidad inicial y la aceleración presentan la misma dirección que podemos llamar X,
Luego el movimiento ocurrirá solo en una dimensión, solo en un eje. Lo que le pasa al otro eje no nos interesa. Entonces podemos escribir que x es coordenada x a los 0 segundos, más la velocidad de disparo inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Para la velocidad tenemos la ecuación de una recta, o sea, el intercepto vale v sub 0 y la pendiente vale a. Y además es bueno saber que la rapidez al cuadrado va a valer la rapidez a los 0 segundos al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Ya? Ojo que es un movimiento en una dimensión, o sea que los valores que ingresen pueden tener signo. Si algo va hacia la derecha va positivo, si algo va hacia la izquierda es negativo. ¿Ya? Entonces, un típico ejemplo de movimiento en una dimensión, en un eje, donde la velocidad está en línea con la aceleración, puede ser soltar un objeto desde el techo de un edificio. ¿Ya? Porque en ese caso el objeto tiene velocidad hacia abajo y la aceleración va hacia abajo. ¿Ya? Por si acaso, esa aceleración es la aceleración de gravedad, es la aceleración de la Tierra, que vale 9.8 metros por segundo cuadrado, según vieron en el laboratorio, más o menos un margen de error pequeño que depende de dónde estén parados, si están en el ecuador, en el polo, etc. Y cuyo valor también depende del planeta. ¿Ya? En Marte vale 3,2, en Júpiter vale 22, en el Sol vale 220, etc. ¿Ya? Entonces dice el ejemplo: se suelta un pequeño objeto desde el techo de un edificio de 50 metros de altura, encuentre la coordenada vertical cuando el tiempo vale 2.3 segundos y encuentre la rapidez cuando el tiempo vale 2.3 segundos. ¿Ya? Ojo profe, tengo una que... duda. ¿Sí? Dime. En una de las fórmulas de arriba que salía la velocidad al cuadrado igual a la velocidad sub 0 al cuadrado más 2AD. ¿Qué es la D? Distancia recorrida. Ah, ya. Ya, voy a anotar los datos del ejemplo. Ya. Esta altura vale 50 metros. ¿Ya? Y dibujamos un sistema de coordenadas. ¿Ya? Que podría ser este. ¿Ya? Y ese puntito es el 0. ¿Ya? Entonces, como el objeto va cayendo, no se mueve aquí. ¿Ya? No se mueve en X, porque es caída libre. ¿Ya? No hay impulso, no hay un ventarrón, un tornado, etc. Así que X siempre vale lo mismo. ¿Ya? ¿Alguien sabe cuánto vale X? 50, ¿no? No, X. Fíjate. 0. 0. X siempre bro. vale 0. ¿Ya? Porque no hace esto.
¿no es cierto? No va en zigzag. ¿Ya? Y va cambiando. De hecho, Y va disminuyendo. ¿Ya? Y en función del tiempo se acerca al suelo. Entonces pasa esto. ¿Ya? De alguna, hace algo, pero hace algún movimiento que no sabemos todavía, ¿ya? Pero se va acercando al cero. ¿Ya? Cada vez está más abajo. ¿Ya? ¿Cuánto vale Y a los 0 segundos? Eso debería valer 50 metros. Sí, 50. 10 Que uno lugas. empieza a ver. Sí. Entonces, Y inicial es 50. ¿Ya? 50 metros. Y disminuye. O sea, aquí parte valiendo 50. ¿Ya? Segundo, ¿cuánto vale la velocidad a los 0 segundos? 0. ¿Ya? 0 porque la persona lo suelta nomás. ¿Ya? Si hiciera esto, así, ¿ya? Tendría velocidad. Pero como lo suelta, vale 0. Ahí sería un movimiento en caída libre, ¿cierto? Sí. No sería un movimiento rectilíneo. Es rectilíneo, porque solo se mueve en el eje Y. Ah, ya. Se mueve en línea recta. ¿Ya? Caída libre significa que no tiene roce. ¿Ya? Ya. Y por último, ¿cuánto vale la aceleración? ¿Ya? Es la aceleración terrestre. ¿Ya? La voy a dibujar. Esa es la aceleración. Y esto es 9.8. El tamaño del vector. 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto vale en X? ¿Cuánto vale en X? ¿Esa flecha? En X sería 0 porque 0. solamente está en el eje Y. Bien, 0. ¿Y en Y? En Y 9.8. ¿Y esto? ¿Cómo? Menos 9.8. Menos. Cierto. ¿Sí? ¿Menos? Cierto. Porque apunta hacia abajo. ¿Ya? Y con eso usamos la ecuación que vimos en la presentación, pero para el eje Y, que sería esta, Y es Y inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Y es Y inicial 50 más velocidad inicial por tiempo 0 por el tiempo más un medio, ¿ya? Más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? O sea, menos 4.9 por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Y la pregunta es, y esto se llama coordenada vertical, ¿no es cierto? Esta es la coordenada vertical. ¿Ya? ¿Cuánto vale la coordenada vertical cuando el tiempo vale 2.3 segundos? Se coloca aquí 2.3. ¿Ya? Y a los 2.3 es 50 menos 4.9 por 2.3 al cuadrado. Está a 24.1 aproximadamente, ¿ya? Metros. ¿Ya? 3 cifras significativas, aproximé unidades. ¿Ya? 24.1. A medida que cae, le pasa esto a la velocidad. Así es la velocidad, después es así, etc. A medida que cae, la velocidad crece.
¿ya? Pero siempre es vertical hacia abajo. O sea que la velocidad vale. ¿Cuánto vale en X la velocidad? Esta es la velocidad. ¿Cuánto vale en X? En X vale 0. 0. ¿Y en Y? En Y crece. ¿Ya? Pero Crece hacia fíjense, arriba. ¿qué le pasa? Crece de forma negativa. Sí, crece de forma negativa. Bien. ¿Ya? ¿Cuánto vale la velocidad a los 0 segundos? 0. Entonces, velocidad en función del tiempo es así. Crece en forma negativa. ¿Ya? ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Es una ecuación que vimos en el PowerPoint. ¿Ya? La velocidad es intercepto más la pendiente por el tiempo. Intercepto más razón de cambio o pendiente por el tiempo. ¿Ya? Entonces reemplazamos. La velocidad es velocidad inicial, 0, y la aceleración está ahí, ¿ya? Menos 9.8 por el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale la velocidad cuando el tiempo vale 2.3 segundos? Reemplazamos. Velocidad a los 2.3 es menos 9.8 por 2.3. Menos 22.5 metros por segundo, ¿ya? Entonces, esa es la velocidad. La rapidez vale más 22.5, porque la rapidez es el módulo o valor absoluto. ¿Ya? ¿Dudas? Profesor, a mí no me quedó claro a qué se refería con la coordenada vertical. Cuando un objeto está en el espacio, en el espacio de 2 dimensiones como el pizarrón, ¿ya? Este objeto, aquí, ¿ya? Tiene 2 coordenadas. Esta, la coordenada horizontal, y esta, la coordenada vertical. ¿Ya? Entonces estamos preguntando por la coordenada vertical. En otras palabras, estamos preguntando por lo siguiente. ¿A qué altura se encuentra cuando el tiempo vale 2.3? Esa es la coordenada vertical. Ah, ok, ya me quedó claro. Gracias. Vale. Profe, yo no entendí el gráfico que hizo que la línea ¿El de la iba recta? hacia abajo. Sí. Ya. Velocidad y tiempo. La velocidad a los 0 segundos es 0 y crece negativamente. Cada vez tiene más rapidez, pero aquí tiene, ponte tú, menos 1, menos 2, menos 3, menos 20, menos 40. ¿Ya? Entonces la velocidad crece negativamente. Eso es correcto porque cuando algo cae, cada vez cae más rápido. ¿Ya? Entonces crece negativamente. Ok, profe, gracias. ¿Más preguntas? Profe, una pregunta que me confundí de algo. ¿Magnitud de un vector es lo mismo que su módulo? Sí, es lo mismo. Ah, ok, ok. Ya, gracias. Ya. Ya, regresamos a la presentación. Entonces aquí tenemos los gráficos de 2 movimientos acelerados. En el primer caso, fíjense que el vector posición, o sea que fíjense que el gráfico de la posición es una parábola hacia arriba. ¿Ya? Entonces en ese caso se va alejando del eje X, ¿ya? Y cada vez se aleja con mayor razón de cambio, lo que significa que la velocidad crece hacia arriba. Y el gráfico de la velocidad es una recta hacia arriba,
Y su pendiente o razón de cambio es la aceleración, que es constante, que en este ejemplo vale 2, ¿ya? Y es positiva. Es positiva porque la recta de la velocidad apunta hacia arriba. En el siguiente caso, los siguientes 3 gráficos, la parábola se va achatando, lo que quiere decir que va frenando, ¿ya? Entonces, en el segundo gráfico de la velocidad parte en 20 y se acerca a 0, ¿ya? Y por último, la aceleración, que es la razón de cambio de la velocidad, ¿ya? Es constante, pero es una constante negativa, porque la velocidad crece, pero negativamente, ¿ya? ¿Alguna duda? Profe, ¿cuándo se puede decir que la aceleración es negativa? ¿Cuándo se sabe? Sí, ¿cuándo se sabe que la aceleración es negativa? Cuando la velocidad crece negativamente, ¿ya? O sea, cuando el gráfico es ese, ¿ya? Una recta hacia abajo. ¿Ya? O sea, cuando la velocidad disminuye. Claro, claro. Es una forma de decirlo, porque disminuye es lo mismo que decir que aumenta negativamente, ¿ya? Ahora vamos a ver área bajo la curva. Ojo que hay un video sobre esto. Aquí yo lo voy a resumir, ¿ya? Video, o resumen del video de área bajo la curva. Siempre se cumplirá que el área bajo la curva, entre un tiempo 1 y un tiempo 2, no de cualquier gráfico, sino más bien del gráfico velocidad versus tiempo, corresponderá al desplazamiento entre el tiempo 1 y el tiempo 2. O sea, corresponderá a posición en el tiempo 1 menos posición en el tiempo 2. ¿Ya? Sin embargo, existen 3 ejes, X, Y y Z. Así que pueden dibujar 3 gráficos de velocidad. La velocidad en X, la velocidad en Y y la velocidad en Z. Por lo tanto, van a tener 3 desplazamientos. El desplazamiento en X, en Y y en Z. Dependiendo de cuál sea el área bajo la curva que calculen. ¿Ya? Ejemplo, aquí hay 3 gráficos. El primero es el gráfico de la velocidad en X, una recta hacia abajo. El segundo es la velocidad en Y. Esto es un ejemplo. Imagine que la velocidad en X es una recta hacia abajo. La velocidad en Y es una parábola hacia arriba. Y además, imagine que la velocidad en Z es una parábola hacia abajo. ¿Ya? Entonces, si toman el tiempo 1 y el tiempo 2, en el primer caso, el área gris va a ser un área bajo la curva, ¿ya? En este caso, la curva es una recta roja hacia abajo, y esa superficie en gris va a ser el desplazamiento en X, o sea, X final menos X inicial. En el segundo caso, velocidad en Y, en función del tiempo, el área de color gris va a ser el desplazamiento en Y, o sea, Y final menos Y inicial. Y por último, donde dice velocidad en Z, el área bajo la curva va a ser el desplazamiento en Z, o sea, Z final menos Z inicial. Por último, ¿cuánto vale el desplazamiento total? El desplazamiento total es un vector que es igual a desplazamiento en X, desplazamiento en Y, desplazamiento en Z. ¿Ya? O sea que estos gráficos nos permiten encontrar el desplazamiento por cada eje. De modo que el desplazamiento total es un vector de 3 coordenadas, donde cada coordenada es el desplazamiento en el eje correspondiente. Ya. ¿Alguna pregunta? Antonia dice... Por ahora no. Ya. Antonia dice que dije algo del valor absoluto. El valor absoluto, módulo o magnitud
corresponde a aplicar Pitágoras a un vector. Ya corresponde a la longitud del vector. ¿Ya? A eso me referí. Y los Profesor. tamaños, No, siga, continúe. los tamaños de los vectores son mayores o iguales que 0, no son negativos. La duda que yo tenía era que si es que el desplazamiento tenía 3 coordenadas o el desplazamiento total. El desplazamiento. ¿Ya? Ah, Voy a ok. anotar. Desplazamiento es igual a variación de posición. O sea, posición final menos posición inicial. O sea, X final, coma, Y final, coma, Z final, menos X inicial, coma, Y inicial, coma, Z inicial. Restémoslo. Queda X final menos X inicial, coma, Y final menos Y inicial, coma, Z final menos Z inicial. Y esto es desplazamiento. Así que este número va a ser igual a esto, el área bajo la curva de la velocidad en X en función del tiempo. Este va a ser el área bajo la curva de la velocidad en Y en función del tiempo. Va a ser eso. ¿Ya? Y este número va a ser el área bajo la curva de la velocidad en Z, ¿ya? En función del tiempo. Eso es lo que expliqué. ¿Ya? Ah, ya, profesor. Muchas gracias. Sobre las fórmulas que pregunta Benjamín, este video lo voy a subir, ¿ya? Y cuando revisen el video lo pueden detener para así obtener las fórmulas, ¿ya? Gracias, profe. ¿Más dudas? Ya. Por lo menos Dejamos yo no hasta te- aquí, ¿sí? Lucas. No, que dije que por lo menos yo no tengo dudas. Ah, vale. Ya. Bueno, dejamos hasta aquí entonces la sección de cátedra, hacemos el intermedio y a continuación el seminario. Vamos a aplicar estas fórmulas, ¿ya? Hasta luego, que estén bien. Nos vemos. Un rato, profe, nos vemos. Chao, profe. 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 No, profe. Chao.